Es posible que las civilizaciones antiguas, como los mayas, los egipcios y los sumerios, hayan sido testigos de fenómenos que hoy llamamos ovnis. ¿Qué vieron realmente los antiguos cuando describían tortugas voladoras, discos brillantes o seres venidos del cielo? ¿Son estas manifestaciones parte de un plan divino oculto, o acaso algo completamente fuera de nuestra comprensión? La ciencia moderna trata de entender estos eventos como visitas extraterrestres, pero ¿qué dice la Biblia sobre estos avistamientos y criaturas misteriosas? ¿Podrían tener un propósito en el gran plan de Dios? ¿O quizás son engaños destinados a desviar nuestra atención de la verdad celestial? Civilizaciones como los mayas hablaban de tortugas voladoras, discos luminosos que cruzaban el cielo. Los egipcios, a su vez, dejaron inscripciones que hablaban de seres descendiendo en naves del cielo. Incluso en los escritos sumerios se mencionan dioses que llegaron de las estrellas. ¿Coincidencia? ¿O todas estas culturas vieron lo mismo, pero lo llamaron de maneras diferentes? Y aquí surge una pregunta intrigante. Si estas antiguas civilizaciones fueron testigos de estos eventos, ¿podría haber algún registro bíblico que hable de ellos? El profeta Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Segunda de Reyes 2:11. ¿Qué fue ese carro? ¿Una manifestación divina o algo más? ¿Un vehículo celestial o una especie de nave misteriosa que escapaba a la comprensión humana de la época? Los profetas de la antigüedad como Moisés, Daniel y Ezequiel recibieron visiones impresionantes y detalles sobre seres celestiales. ¿Pero qué podemos entender hoy de esas descripciones? La ciencia moderna los llama ovnis o fenómenos aéreos no identificados, mientras que las civilizaciones antiguas los describían con otros nombres. Los mayas los veían como tortugas celestiales, los egipcios los conectaban con sus dioses y la ciencia los intenta analizar desde un enfoque materialista. Pero en el corazón de todo esto, ¿cuál es la verdad que subyace? La Biblia menciona a seres celestiales que viajan entre los cielos y la tierra, pero nunca los llama extraterrestres. Los ángeles, querubines y otros mensajeros divinos descienden con frecuencia para interactuar con la humanidad. Sin embargo, algunos eventos, como la rueda en medio de una rueda en la visión de Ezequiel, parecen más que simples apariciones angelicales. ¿Es posible que lo que las antiguas civilizaciones llamaron dioses o seres estelares fueran en realidad manifestaciones del poder divino? ¿O incluso mensajeros enviados por Dios con propósitos específicos? Algunos teólogos incluso sugieren que lo que llamamos ovnis o extraterrestres pueden ser fuerzas espirituales que tienen un propósito en los últimos tiempos. Después de todo, la Biblia advierte sobre señales en los cielos y engaños que vendrán para confundir a la humanidad. Mateo 24:24. ¿Podrían estos avistamientos modernos formar parte de esos engaños? ¿Podría Satanás y sus ángeles caídos estar detrás de estos fenómenos para desviar a la humanidad de la verdad de Dios? Con tantas preguntas sin respuestas claras, estamos ante un misterio que desafía nuestra comprensión. ¿Qué tienen en común las civilizaciones antiguas, la ciencia moderna y los relatos bíblicos? ¿Acaso estos eventos han sido malinterpretados a lo largo de los siglos? Si tanto las antiguas civilizaciones como la ciencia moderna han presenciado fenómenos similares, la pregunta que debemos hacernos es, ¿quiénes son estos seres? ¿Por qué tantas culturas tan alejadas en tiempo y espacio narran historias tan parecidas sobre visitantes del cielo? ¿Qué propósito podrían tener en el plan de Dios? Los mayas, como mencionamos antes, hablaban de tortugas voladoras. Estos discos luminosos cruzaban el cielo y se consideraba que traían mensajes de los dioses. Los egipcios, con su avanzado conocimiento astronómico y sus complejos mitos, también creían en la presencia de seres que descendían de los cielos. En los jeroglíficos de algunos templos encontramos representaciones de lo que parecen ser naves voladoras. Los sumerios, una de las primeras civilizaciones conocidas, incluso describían a los Anunnaki, dioses que bajaron a la tierra desde los cielos para interactuar con la humanidad. ¿Es posible que estos relatos no sean solo mitos o imaginaciones primitivas? Cuando los profetas bíblicos hablaban de encuentros con seres celestiales, como el carro de fuego que se llevó a Elías,
o las criaturas vivientes que vio Ezequiel, se nos presentan descripciones que, aunque envueltas en el misterio de lo divino, nos recuerdan las narraciones de otras culturas. La Biblia no nos da todos los detalles, pero sí nos deja con una inquietante certeza. El cielo está lleno de vida, y algunas de esas criaturas descienden a la tierra para cumplir propósitos específicos de Dios. En tiempos de Moisés, Dios mismo descendía en una nube de fuego y luz para guiar al pueblo de Israel. Éxodo 13, 21, 22. El monte Sinaí se sacudía con su presencia, y desde lo alto, el pueblo veía señales y luces que les llenaban de asombro y temor. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Podrían algunos de estos fenómenos ser confundidos con lo que hoy llamamos ovnis? La ciencia, al no entender el poder sobrenatural de Dios, podría intentar darle una explicación alienígena. Sin embargo, en la Biblia, estos eventos son claros. Dios está en control de los cielos y de la tierra, y todo lo que sucede en ellos tiene un propósito divino. Pero si los antiguos vieron estos fenómenos y los atribuyeron a los dioses, ¿qué propósito tiene la creación de estos seres, si es que existen más allá de nuestra comprensión? En Génesis 1:1, la Biblia declara que Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo que existe, visible e invisible, está bajo su soberanía. Colosenses 1:16 refuerza esta idea al decir que, por medio de Él, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados y potestades. Esto significa que si existen seres extraterrestres, también fueron creados por Dios y están bajo su dominio. Ahora bien, si estas criaturas existen, ¿qué propósito tienen? La Biblia es clara en señalar que todo lo que Dios crea tiene un propósito. Los ángeles, por ejemplo, fueron creados para ser mensajeros y servidores de Dios. Ellos descienden con frecuencia para cumplir misiones divinas, desde advertir a los profetas hasta proteger a su pueblo. ¿Podrían los extraterrestres ser otra forma de seres celestiales? O por el contrario, podrían ser fuerzas espirituales engañosas que buscan confundir a la humanidad, tal como advierte la Escritura en 2 de Corintios 11:14, donde se dice que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. La pregunta queda en el aire. ¿Estamos viendo manifestaciones divinas o algo más oscuro y engañoso? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre estos fenómenos? A lo largo de la Biblia, encontramos numerosas referencias a señales y fenómenos en los cielos que han desconcertado a la humanidad. Desde el carro de fuego de Elías hasta las visiones proféticas de Ezequiel y el Apocalipsis de Juan, parece que el cielo ha sido siempre un lugar de asombro y misterio. Pero, ¿es posible que algunas de estas señales en los cielos puedan tener relación con lo que hoy llamamos ovnis? Y si es así, ¿qué rol juegan en el plan divino? ¿Son advertencias, manifestaciones de poder celestial o algo más? El profeta Joel, en su profecía sobre los tiempos finales, advierte: «Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible de Jehová». Joel 2, 30, 31. Estos fenómenos celestiales son a menudo interpretados como señales divinas que anuncian eventos trascendentales. Jesús mismo habló de estos signos en Mateo 24, 29, 30, señalando que el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Pero ¿podrían algunos de estos prodigios en el cielo ser malinterpretados por el hombre moderno como avistamientos de ovnis? Las civilizaciones antiguas, como los mayas y los egipcios, documentaron muchos fenómenos celestiales. Los mayas, por ejemplo, no solo mencionaban las tortugas voladoras, sino que su avanzada astronomía les permitía seguir el movimiento de las estrellas y los planetas con una precisión que aún asombra a los científicos de hoy. Los egipcios, por su parte, describían con gran detalle la conexión entre los dioses y las estrellas. Incluso las pirámides estaban alineadas con las constelaciones, como si intentaran imitar el cielo en la tierra. Es posible que algunos de estos fenómenos fueran señales del cielo enviadas por Dios, pero malinterpretadas o reinterpretadas a lo largo de los siglos. En la visión de Ezequiel, en el capítulo 1,
el profeta describe algo impresionante. Y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con un fuego envolvente y un resplandor a su alrededor. Y en medio del fuego, algo que parecía como metal refulgente. Lo que sigue es una descripción de unas criaturas con ruedas dentro de ruedas que se movían en todas direcciones. ¿Qué fue lo que Ezequiel realmente vio? Algunos estudiosos han sugerido que esta visión puede ser una metáfora del poder divino o de una manifestación angelical, mientras que otros han especulado que pudo haber sido una especie de nave o fenómeno inexplicable para la mente de la época. Pero lo que queda claro es que Ezequiel, como muchos otros profetas, fue testigo de algo más allá de lo terrenal, algo que desafió su comprensión. Volviendo al contexto bíblico, es importante recordar que cualquier cosa que suceda en los cielos está bajo la soberanía de Dios. Nada ocurre sin su permiso o fuera de su control. En el Salmo 19:1 se nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que vemos en los cielos, desde las estrellas hasta los fenómenos más extraños, debe ser interpretado dentro del marco del propósito divino. Pero la pregunta sigue en pie. Si los ovnis son reales, ¿qué rol juegan en este gran esquema celestial? Un aspecto inquietante es que muchas de las historias modernas sobre encuentros con ovnis y extraterrestres están marcadas por el miedo, la confusión y el engaño. Algunas personas afirman haber tenido encuentros traumáticos, mientras que otras creen haber recibido mensajes de paz de estos seres. Sin embargo, la Biblia nos advierte repetidamente que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas y engaños que intentarán desviar a la humanidad de la verdad de Dios. Mateo 24:24. ¿Es posible que estos fenómenos sean parte de ese gran engaño final? ¿Están estas manifestaciones conectadas de alguna manera con el plan de Satanás para desviar a las almas del camino de la salvación? A medida que avanzamos en las profecías bíblicas, la cuestión se vuelve cada vez más apremiante. ¿Podrían estos seres desconocidos, los ovnis que tanto intrigan a la ciencia moderna y que fueron vistos por tantas civilizaciones antiguas, tener un papel en el fin de los tiempos? Jesús mismo advirtió en Mateo 24:37, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Si consideramos que en los días de Noé, los hijos de Dios descendieron a la tierra y se unieron con las hijas de los hombres, Génesis 6:1-4, creando seres fuera de lo común, surge una posibilidad aterradora. ¿Estamos viendo un eco de esos días antiguos? ¿Es posible que estas apariciones modernas sean un reflejo de lo que ocurrió en tiempos de Noé? La Biblia nos habla de los Nefilim, gigantes que nacieron de la unión de estos seres celestiales con los humanos. Estos seres corrompieron a la humanidad, llevando a la maldad generalizada que provocó el diluvio. Si en el pasado hubo seres celestiales que descendieron a la tierra y alteraron el curso de la historia, ¿podríamos estar presenciando algo similar en nuestros tiempos? El Apocalipsis nos advierte de que, en los últimos días, habrá señales grandes en el cielo y manifestaciones que engañarán a muchos. Apocalipsis 13:14. Podría ser que lo que hoy llamamos ovnis sean parte de estas señales engañosas. Las civilizaciones antiguas, como los sumerios con sus Anunnaki o los egipcios con sus deidades celestiales, parecen haber presenciado fenómenos similares. Sin embargo, mientras que estas culturas veían a estos seres como dioses o mensajeros divinos, la Biblia nos advierte que no todo lo que desciende del cielo es bueno. En 2 de Corintios 11:14, Pablo advierte, «Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». ¿Podrían algunos de estos encuentros ser intentos de entidades malignas de hacerse pasar por seres de luz, engañando a las naciones, tal como se profetiza que ocurrirá en los tiempos finales? El Apocalipsis describe que, antes del regreso de Cristo, habrá un período de gran confusión y engaño. En Apocalipsis 9 se habla de un ejército de langostas, seres terroríficos que descienden del abismo y atormentan a la humanidad. Algunos han especulado que estos seres podrían representar una invasión demoníaca o incluso una presencia extraterrestre. Aunque no podemos afirmar con certeza qué forma tomarán estos eventos,
Lo que queda claro es que habrá fenómenos en el cielo que no podremos explicar fácilmente y que muchos serán engañados por ellos. Pero si los ovnis o extraterrestres tienen un papel en el engaño final, ¿cuál sería su propósito? La Biblia deja claro que en los últimos tiempos, Satanás desatará todo su poder para engañar a la humanidad y apartarla de Dios. En 2 de Tesalonicenses 2, 9, 11, Pablo advierte que la venida del impío será conforme a la obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Estos prodigios mentirosos podrían incluir fenómenos que parecen asombrosos a nuestros ojos, pero que en realidad tienen el propósito de apartarnos de la verdad de Cristo. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones han intentado interpretar estos fenómenos a su manera. Los mayas los llamaban tortugas voladoras. Los egipcios creían que sus dioses descendían de las estrellas, y la ciencia moderna los denomina objetos voladores no identificados o extraterrestres. Pero la Biblia siempre ha sido clara en una cosa: no todo lo que viene de los cielos es necesariamente bueno. Jesús mismo advirtió en Mateo 24:24 que en los últimos tiempos, incluso los escogidos podrían ser engañados por las señales que verían en el cielo. Entonces, ¿qué nos dice realmente la Biblia sobre estos fenómenos? Si existen y si realmente son parte del plan divino o del engaño final, debemos estar vigilantes y preparados. Jesús nos advirtió que estuviéramos atentos a las señales de los tiempos y que no fuéramos fácilmente engañados. A medida que profundizamos en la Biblia y en el análisis de estos fenómenos, una posibilidad inquietante emerge. ¿Podrían los ovnis o extraterrestres ser en realidad ángeles caídos o demonios disfrazados? La Escritura nos da muchas pistas sobre la existencia de seres espirituales que interactúan con la humanidad de manera tanto visible como invisible. Estos seres, que cayeron junto con Satanás en su rebelión contra Dios, tienen la capacidad de manifestarse de formas que podrían confundirnos y llevarnos al error. En Efesios 6:12, Pablo nos advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta región celestial es un lugar donde habitan fuerzas malignas que buscan el engaño y la destrucción de la humanidad. Los avistamientos de ovnis y las experiencias que muchas personas reportan, a menudo cargadas de confusión, temor y engaño, podrían ser manifestaciones de estas fuerzas espirituales que operan en las alturas. En el relato de Génesis 6:1-4, leemos sobre los hijos de Dios que descendieron a la tierra y se unieron con las hijas de los hombres. Estos hijos de Dios han sido interpretados por algunos como ángeles caídos que desobedecieron a Dios y corrompieron a la humanidad. Estos seres, conocidos como los Nefilim, no solo causaron caos y desorden en los tiempos antiguos, sino que también sirvieron como una advertencia para futuras generaciones sobre los peligros de los seres espirituales que se oponen a Dios. La Biblia menciona en múltiples ocasiones la interacción entre ángeles, tanto buenos como caídos, y los seres humanos. Los ángeles de Dios a menudo se manifiestan de manera gloriosa, como lo hicieron con los pastores cuando anunciaron el nacimiento de Jesús, Lucas 2, 9-14, o como lo hicieron con Daniel trayendo mensajes de Dios, Daniel 10, 5, 6. Sin embargo, los ángeles caídos, los demonios, buscan engañar y corromper. Es posible que algunos de estos seres caídos se hagan pasar por extraterrestres, utilizando el asombro y el misterio de los ovnis para apartar a las personas de la verdad de Dios. En Apocalipsis 12:9 se nos dice que Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra, lo que implica que estas entidades tienen acceso a nuestro mundo y pueden influir en él de diversas maneras. ¿Podrían estas influencias tomar la forma de fenómenos inexplicables que han sido interpretados por la humanidad como visitas de otros mundos? La Escritura nos advierte que el engaño será una de las principales armas de Satanás en los tiempos finales y que muchos serán seducidos por señales y prodigios que parecerán asombrosos, pero que en realidad son mentiras diseñadas para confundir. Es interesante notar que
En muchos relatos de avistamientos de ovnis, las experiencias de las personas son marcadas por una sensación de miedo y confusión. Estas emociones son consistentes con las tácticas de los demonios, quienes buscan generar caos y temor en lugar de paz y claridad. A lo largo de la historia, los relatos sobre extraterrestres y seres celestiales que descienden a la Tierra a menudo han estado rodeados de mitos y leyendas que no siempre coinciden con el mensaje de paz y amor que los ángeles de Dios traen. Además, los encuentros con estas entidades frecuentemente resultan en mensajes que contradicen las enseñanzas bíblicas. En algunos casos, los supuestos extraterrestres han transmitido ideas que niegan la existencia de Dios, promueven una espiritualidad nueva o falsamente afirman ser los creadores de la humanidad. Estos mensajes que seducen a muchos son reminiscencias de las tentaciones originales en el jardín del Edén, cuando Satanás prometió a Adán y Eva que podrían ser como Dios, Génesis 3:5. De nuevo vemos el mismo patrón: seres espirituales que buscan desviar a la humanidad del verdadero Creador. A lo largo de la Biblia, Dios advierte a su pueblo que no debe ser fácilmente engañado por señales o prodigios. Deuteronomio 13:1-3. Incluso si las manifestaciones parecen impresionantes y sobrenaturales, debemos discernir su origen. Los verdaderos ángeles de Dios siempre guían hacia la verdad, la justicia y el amor de Dios. Si alguna manifestación nos aparta de esos principios, es probable que no provenga de Dios, sino de las fuerzas que buscan nuestra destrucción. A medida que nos adentramos en el misterio de los ovnis, extraterrestres, y su posible relación con los ángeles caídos y demonios, surge una pregunta clave: ¿cuál es el propósito final de estas manifestaciones y qué destino les espera en el gran plan de Dios? La Biblia deja en claro que al final de los tiempos habrá un juicio donde todas las fuerzas del mal serán derrotadas y expuestas. En Apocalipsis 20:10 se describe el destino final de Satanás y sus ángeles, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este juicio no solo alcanza a Satanás, sino a todos los seres que han engañado y corrompido a la humanidad. Si los extraterrestres o ovnis son, como hemos explorado, manifestaciones de entidades espirituales caídas, entonces su destino está sellado. Serán destruidos en el juicio final. Pero ¿por qué tanto esfuerzo para engañar a la humanidad? En 2 de Tesalonicenses 2:9-10, Pablo nos advierte que en los últimos tiempos, el impío, que muchos identifican como el anticristo, vendrá con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Estas señales y prodigios no tienen otro propósito más que apartar a la gente de la verdad de Cristo y llevar a la destrucción a aquellos que se dejan seducir por ellas. Los ovnis, los extraterrestres y todas las demás manifestaciones inexplicables que parecen desafiar nuestra comprensión podrían ser parte de este gran engaño. A lo largo de la historia, hemos visto cómo las civilizaciones han intentado entender estos fenómenos con el conocimiento limitado que tenían. Los mayas veían tortugas voladoras en los cielos, los egipcios veneraban a sus dioses estelares, y las culturas modernas buscan respuestas en la ciencia, identificando estos objetos como extraterrestres. Pero la Biblia nos llama a ser sabios y discernir el origen de estas manifestaciones. En Mateo 24:4-5, Jesús advirtió: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». El engaño vendrá en muchas formas, y puede que incluso involucre fenómenos asombrosos que parecerán superar nuestra comprensión. El Apocalipsis también habla de la batalla final entre el bien y el mal, donde los ejércitos celestiales de Dios, liderados por el mismo Cristo, lucharán contra todas las fuerzas del mal, incluidos Satanás y sus huestes espirituales. Este conflicto será una culminación de todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Los engaños, las manifestaciones y las señales mentirosas que han confundido a la humanidad no prevalecerán, y el poder de Dios será revelado plenamente.
En Apocalipsis 19, 11, 16 se nos presenta una visión gloriosa del regreso de Cristo, quien vencerá a todas las fuerzas que se han levantado contra él. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como creyentes en este tiempo de incertidumbre? La respuesta está en la fe y el discernimiento. Jesús nos exhorta en Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nuestro papel no es desentrañar cada misterio o fenómeno, sino mantenernos firmes en la fe, velando y discerniendo los tiempos. Los ovnis, los extraterrestres y otras manifestaciones misteriosas pueden seguir siendo enigmas para nosotros, pero lo que sí sabemos con certeza es que Dios está en control de todas las cosas. No debemos permitir que estos fenómenos nos desvíen de nuestra verdadera misión, seguir a Cristo y prepararnos para su regreso. La Biblia, aunque no menciona específicamente ovnis o extraterrestres, nos da suficientes advertencias sobre el engaño, las señales en los cielos y la confusión de los últimos tiempos. Debemos ser cautelosos y no dejar que el misterio de estos fenómenos nos aparte de la verdad de la palabra de Dios. Al final, lo más importante es recordar que nuestra esperanza no está en lo que vemos en los cielos, sino en el Salvador que viene del cielo para restaurar todas las cosas. Así como las civilizaciones antiguas miraban al cielo en busca de respuestas, nosotros también debemos levantar nuestros ojos al cielo, pero no para buscar ovnis o seres de otros mundos, sino para esperar el glorioso regreso de nuestro Señor Jesús. Él es la única respuesta, la única verdad, y en Él encontramos todo lo que necesitamos. Si este tema ha despertado en ti preguntas sobre lo que la Biblia enseña, te invito a seguir explorando la palabra de Dios y descubrir la verdad que transforma vidas. En mi canal encontrarás más contenido bíblico que te ayudará a entender las enseñanzas de la Escritura en estos tiempos complejos. No olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos y seguir profundizando en el conocimiento de Dios.